help me sing it. And if you don't know the song, the lyrics are, hey, yay, 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 yay. What's going on? And life is still trying to get that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the road was made up on this brotherhood of man for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream the top of my lungs, what's going on? Sing it, yo! And I say, I knew y'all could be loud. Ready? And I try all the time in this institution, yeah. And I pray every single day, yeah, for revolution. So I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it what's in. I'm feeling a little peculiar. And so I step outside and I take it and I scream the top of my lungs, what's going on? Yeah, 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 yeah. And I step outside, take a deep breath and I get real high and I say, what's going on? Vos soy la historia. Oh. What's going on?
they're still trying to get up that great big hill of hope. Our destination. Buenas, buenas. Hola, ¿Cómo andan? ¿todo bien? ¿Qué haces, Carla? ¿Qué haces, Ale? Hola Silvio, ¿cómo va? Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Mejorar un poco la luz acá. ¿Se escuchaba bien la música? Sí, Perfecto, copada. Este tema lo amo. Marcia me dijo que iba a estar conectada, pero no iba a estar con la cámara porque iba a estar en el rodillo entrenando. Quería escuchar. Rodrigo, ¿vas a prender la cámara vos? Queremos verte. Ahí está. Por dos. Hola, Rosa. ¿Cómo andas? hola. ¿Cómo andan? ¿Se puede ir tomando el té mientras? Entonces dejo la cámara prendida. Mientras convides. Claro. Tengo- Lá- Lástima que no nos podés convidar. No, no, ya. Son unas galletas que nadie va a envidiar. Bueno, sí, por supuesto que pueden tomar mate, pueden comer, tomar té. Gracias, así. ¿Bien? En la escuela ZR todo está permitido, casi todo. Menos faltar a los entrenamientos. Menos faltar a los entrenamientos y menos cumplir con la rutina, por supuesto. Ahora se vienen los controles. Ahí escuché. Hola, Nadia. Faltar a los Gracias. entrenamientos. No, prohibido. Prohibidísimo. No, hoy hablábamos con Alejandra esta mañana de acompañó. que los dos nos olvidamos de pedirte la rutina, porque salimos esta mañana y yo me recolgué. Viste que a veces te la pido cuando no salgo los días de entrenamiento. Uy, se congeló Nadia. Es verdad. Pero Hola. yo me colgué y Ale me siguió, me parece. Sí. Bueno, acá estamos, chicos, arrancando un ciclo interesante, lindo, que venimos pensando y diseñando con Nadia hace mucho tiempo y que es parte de la oferta del ZR para todos los socios, para toda la gente que quiera seguir desarrollando, aprendiendo, adquiriendo cada vez más herramientas, más competencias para lograr mejores resultados. Hola Mía, mucho gusto. Y estamos acá entre ciclistas y tenemos a alguien de equitación, que esto es espectacular, me encanta. Buenito, buenísimo. Estás muteada, Mía. Ah, estaba hablando sola. No, que me dijeron que era para todos. Yo soy alumna de Javier y dije, bueno, me Sí, sumo. obvio, esto es para todo el ZR, equitación, ciclismo, no sé si hay alguna nueva actividad, la que venga, todos están invitados. Todo bien, muy bien. Buenísimo, gracias por venir, Mía, mucho gusto. Bueno,
No, gracias a La idea ustedes. de estos talleres va a ser un taller mensual, un taller de 1 horita más o menos, aproximadamente. Anita y Sebas, qué grande. ¿Cómo andan, chicos? Qué lindo verlos. Qué bueno. Y la idea es hacer un taller de estos mensualmente, por ahora. Vamos a ir viendo, después la periodicidad, con distintos temas relacionados al coaching deportivo. El tema de hoy, el taller de hoy, es un taller introductorio. ¿Sí? Vamos a explicar un poquitito qué es el coaching deportivo, desde dónde se aborda, cuáles son las distinciones digamos, que lo componen, y desde ese lugar vamos a ir desarrollándolo después, taller a taller, en distintos temas que cada uno de ustedes puede ir incorporando, puede ir preguntando después y haciendo todas las consultas que quieran. Yo voy a estar disponible para eso. Voy a empezar a compartirles un PowerPoint con algunos temitas, algunas descripciones y algunas, ¿cómo se llama? Textos de introducción y un gráfico que va a ser el que va a, de alguna manera, mostrar un panorama, que es este gráfico que tengo acá atrás, pero lo vamos a ver en un PowerPoint primero y después lo vamos a desarmar un poco dentro de este gráfico que tengo acá atrás en el pizarrón. ¿Se escucha bien ahí, Anita y Sebas? Bien, buenísimo. Voy a arrancar entonces compartiendo la pantalla. Bien, el coaching deportivo se basa en una visión que tiene que ver de un punto de vista filosófico, que es el coaching ontológico. ¿Sí? El coaching ontológico es un paradigma diferente, un contexto distinto para que los objetivos sean logrados en el ámbito personal, familiar, laboral y en nuestro caso en lo deportivo, ¿no? La palabra coaching significa entrenamiento, viene del inglés, tiene un origen mucho más viejo, después vamos a hablar de eso también, pero viene de la palabra significa entrenamiento, entrenar. Viene del ámbito de los deportes, donde el coach, el entrenador, es el director técnico, es el profesional que busca extraer el máximo potencial de sus jugadores para lograr la mejor performance. Un coach busca desarrollar las habilidades técnicas de un deportista, ¿sí? Las habilidades físicas, las habilidades en las cuales tiene mayores competencias, donde tiene mayores fortalezas, ¿sí? Se centra ahí el coach, lo que busca el coach, el entrenador, busca sacar el máximo. En el caso del coaching deportivo, el coaching ontológico, enfocado al deporte, tiene más injerencia sobre todo lo que tiene que ver con lo emocional, sobre lo gestual, sobre lo lingüístico, sobre lo conversacional. Ahora nos vamos a meter un poquitito en ese tema. La palabra ontología es una parte de la filosofía que se define como la ciencia del ser, el estudio del ser, la investigación del ser, cómo el ser se comporta, cómo el ser se mueve en el mundo, nosotros, los seres humanos. La ontología sostiene que los seres humanos somos seres lingüísticos, nos relacionamos a través del lenguaje, conversamos y nos creamos a través del lenguaje. Por lo tanto, el coaching se apoya en lo que se define como ontología del lenguaje. Por ahora no se preocupen por todas estas definiciones que son un poco por ahí nuevas, quizás para algunos de ustedes, pero más adelante vamos a ir charlando un poco más de todo esto y qué significa. ¿Por qué coaching deportivo? ¿Cuál es el sentido, ¿no?, del coaching deportivo? El coaching deportivo busca enfocarse en la mente de la persona que está queriendo alcanzar algún objetivo en su ámbito deportivo, en su desarrollo, ya sea amateur, inicial, profesional, competitivo, el que sea. Todos los seres humanos queremos lograr resultados, ¿sí? Y la mente es otro tema, aparte del cuerpo, ¿sí?, que está todo ligado, está todo entrelazado, no hay nada separado.
la mente es un tema que hay que mirar de cerca con más profundidad y empezar a entender cómo son los procesos mentales. Después está el mundo emocional, el mundo de las emociones. Las emociones nos llevan de la mano o de la nariz, ¿sí? por el mundo, por la vida, podría decir también. Y es necesario entender que las emociones están íntimamente ligadas a las acciones y ahí a los resultados, ¿sí? Nosotros actuamos a partir de una emoción. Siempre hay una emoción asociada. El otro día lo charlábamos un poquitito en el vivo que hicimos con Nadia. Las emociones tienen esta capacidad de definir un resultado. Entonces, como son tan potentes y tan poderosas, porque somos seres emocionales, con sesgos racionales, necesitamos empezar a entender qué es la emoción. ¿De dónde nace? ¿Cuánto dura? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la puedo gestionar? ¿Sí? Bueno, después el mundo espiritual, que está relacionado no con una religión, sino con los valores, con nuestra identidad, con lo trascendental, ¿sí? con la trascendencia que yo quiero tener o tengo en mi vida. ¿Sí? Después el mundo físico, que tiene que ver con lo material, con lo tangible, lo que veo, lo que toco y lo que escucho. Yo digo que en el coaching deportivo, necesitamos tener algo de dónde agarrarnos. Por eso nos metemos con el tema emocional, que es un tema que podemos distinguir, estudiar y agarrar, ¿sí? Para entender, porque yo puedo distinguir cuando estoy enojado, yo puedo distinguir cuando estoy alegre. Esas son emociones básicas, elementales, son 6 o 7 las emociones, el asco, el enojo, la rabia, el amor, ¿sí? Son emociones que atraviesan a todas las razas humanas, ¿sí? Después hay emociones más complejas, la emoción de los celos, la emoción de la incertidumbre, ¿sí? Hay muchas emociones que son más complejas, pero siempre hay emociones que están ligadas a las acciones. ¿Qué más? Bueno, ahí hay una frase que quiero que la acuñemos, que la acuñen ustedes, si tienen para anotar, tomen nota, que dice: comprometete con lo que pensás, decís y haces. Cuando cumplís tu palabra con vos mismo, iniciás un proceso que aumenta tu autoestima, tu confianza y tu seguridad. Voy a tomar un poquito de agua. Y ahora vamos a meternos ahí, a ver por qué este texto, por qué esta frase. Cuando cumplís tu palabra con vos mismo, iniciás un proceso que aumenta tu autoestima, tu confianza y tu seguridad. Voy a pasar al próximo slide. Bien. Y acá vamos a arrancar con el gráfico que tengo atrás, pero primero lo vamos a ver en este PowerPoint. Todos queremos tener resultados. Hablando del deporte, queremos tener los mejores resultados posibles, por lo menos eso es lo esperado, ¿sí? Pero por lo menos que nos vaya bien, que logremos, por ejemplo, cumplir el entrenamiento, hacer las rutinas, poder llegar a hacer mi primer fondo o ir creciendo en los fondos en cuanto a velocidad, a performance, a distancia, a rendimiento, a energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos queremos tener resultados. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, porque esto quiero que lo hagamos interactivos, es, esto les pregunto, esto para charlar entre nosotros, ¿de dónde vienen los resultados? Prendan sus micrófonos, abran sus micrófonos. ¿De dónde nacen los resultados? Del esfuerzo. Del esfuerzo. ¿De dónde más, Anita? No, justo lo que dijo Ale, del esfuerzo, de la constancia. Esfuerzo, constancia. ¿Qué más? De las metas. De los objetivos, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? De la constancia. Sí, constancia. ¿Qué otra cosa? Marcia, bueno, Marcia no sé si va a hablar. Eliana. Está por disciplina. Ahí. La disciplina. Disciplina. Responsabilidad.
¿Puede ser? Responsabilidad. Bien. ¿Nadie dijo acciones? Los resultados vienen de lo que hacemos. No. ¿Sí? Aparte, a eso le agregamos todo esto que ustedes dijeron, por supuesto que sí. La constancia, el esfuerzo, la disciplina, ¿sí? Todo eso suma, ni hablar. Ahora sigo compartiéndoles para meternos un poco más, ir desgranándolo juntos, este gráfico. Entonces dijimos que los resultados vienen de las acciones, ¿sí? Ahora, yo hago cosas, ¿sí? Me muevo de alguna manera, según lo que he aprendido, y tengo resultados. Tengo resultados que están a veces en la brecha de lo positivo, de lo esperado, de lo deseado, de lo que yo quiero que pase. Cuando esas acciones y esos resultados son los que yo quiero, repito las acciones. Las vuelvo a repetir, porque creo que di en el clavo. Si yo digo, bueno, por ejemplo, en el caso del ciclismo, que es lo que más conozco por ahora, digo, si yo puedo pedalear con cierta intensidad, con cierta cadencia, en un terreno plano, con viento en contra o con viento a favor, y puedo, no sé, mantener la energía durante 30 minutos, puedo lograr un resultado tal. Entonces digo, bueno, ya lo hice una vez, lo hice 2 veces, la repito, y a veces no me sale. A veces repito la acción, porque aprendí, porque me fue bien una vez, 2 veces, y la tercera no me fue bien, con las mismas condiciones, en el mismo contexto. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Ahora lo vamos a ver también. La pregunta es ¿a qué se debe? Ahora, cuando los resultados no llegan a la brecha esperada, ¿sí? O sea, está dentro de la brecha, que acá yo la pongo con signo negativo y positivo, que no quiere decir que está bueno ni malo, ni positivo ni negativo, sino que son resultados que no me alcanzan, que no me satisfacen. ¿Sí? Entonces, siempre estoy volviendo a la acción. Voy de los resultados a la acción. Este es un loop permanente, que estamos acostumbrados a hacer en forma automática. No nos preguntamos, no tenemos esa capacidad reflexiva. No digo que todos no la tengan, ¿sí? Esto es genérico. La capacidad reflexiva de preguntarnos, ¿y por qué hago lo que hago? ¿Y para qué hago lo que hago? ¿Estoy haciendo bien lo que hago? Porque los resultados que tengo a veces me alcanzan, a veces me sirven, pero muchas veces no me sirven, o no me alcanzan, o no son los que yo busco, no son los resultados que yo esperaba. Pruebo una vez y no me sale, pruebo otra vez y no me sale, y a veces me sale, pero no estoy al 100%, estoy al 50%, al 60%. ¿Por qué será eso? Entonces acá viene la próxima pregunta que les quiero hacer a ustedes. Yo soy muy preguntón. En el coaching nos pasamos la vida preguntando. Hola, Fer. Somos preguntones. ¿Dónde nacen las acciones? ¿De dónde nacen las acciones? De la decisión de hacerlas. ¿Y quién tiene la decisión de hacerlas? Cada uno de nosotros. El ser humano. Nosotros. Las personas. Que tomamos decisiones en función de algo que llamamos, voy a volver a poner el gráfico de algo que llamamos creencias. ¿Sí? Como el observador, ahora vamos a ver qué significa esta palabra, el observador. Nosotros, los seres humanos, vamos construyendo a través de nuestra vida, vamos construyendo a través de nuestra historia, de nuestra experiencia, vamos construyendo creencias. Entonces, como las creencias forman nuestro repertorio de acciones, accionamos de acuerdo a cómo creemos que debemos hacer algo. Como yo creo.
esa creencia está construida, tiene un montón de ladrillitos, ¿sí?, que se van construyendo a través de la experiencia, de la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada ladrillito es, por ejemplo, en el caso de la equitación puede ser, bueno, subir del lado izquierdo al caballo. Yo no sé nada de equitación, ¿eh? Ahí está mía, creo que algunos de ustedes son más, entienden más de caballo que yo. ¿Sí? O sea, cosas que alguien te enseñó y aprendiste, a veces a los ponchazos y a veces porque estudiaste y te preocupaste, investigaste, pero fuiste creando, ¿sí? Creando, vos fíjate, crear creencias, ¿sí? A partir de ahí empezás a tener una experiencia. Y esas experiencias son las que nos hacen, de alguna manera, empezar a accionar con ese conocimiento, con esa experiencia, con ese aprendizaje, y lograr resultados. También aparecen los paradigmas, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay un cuento que escuché el otro día que decía, en mi casa la colita de cuadril hay que cortarle la punta para cocinarla en el horno, ¿no? Y el cuento dice que esa es una historia que le contó la mamá a su hija y le preguntó, ¿por qué la colita de cuadril le cortás la punta, mamá? Y porque yo aprendí así a hacerla de la abuela. Entonces un día la nena se encuentra con la abuela y le pregunta, abuela, ¿por qué la colita de cuadril le cortás la punta para cocinarla en el horno? Y bueno, hija, porque a mí mi mamá me dijo que había que cortarle la punta a la colita de cuadril para ponerla en el horno. ¿Pero y por qué? Y porque la bandeja era muy chica y no entraba. Entonces quiere decir que hace, no sé, quizás 2 generaciones, alguien dijo que esto se hace de determinada manera y fue traspasándose así a las generaciones siguientes. Si hoy aprendió alguien a decir, bueno, para hacer tal cosa, para hacer esta colita de cuadril, te tengo que cortar la colita porque no entra en la bandeja. Aunque tengas una bandeja grande, le cortás la punta a la colita de cuadril. Es un poco gracioso, pero es así como se va formando una creencia. Esos son mandatos familiares, son mandatos sociales, ¿sí? Esto es lo que va creando, de alguna manera, en nosotros esta modalidad de accionar, esta modalidad de crear formas de hacer, metodologías, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no me permitiera, ¿sí?, ser curioso, ¿sí? Yo me considero bastante curioso, y digo, creo que la curiosidad me ayuda a aprender, porque me gusta investigar, me paso mucho tiempo en Google estudiando y aprendiendo cosas para mis cursos, para los talleres que nosotros damos en la escuela, para todo, ¿no? Para muchas cosas. Y digo, eso me ayuda a aprender y a poder ofrecer mejores resultados a las personas. En el caso del deporte, ¿sí? Muchas veces las creencias nos permiten lograr resultados positivos, satisfactorios, pero muchas veces tenemos creencias limitantes. Y las creencias limitantes son las que por ahí nos limitan a accionar de una determinada manera para lograr un resultado específico. Por ejemplo, una creencia limitante puede ser, vos no servís para ser futbolista, ¿no? Alguien le pudo haber dicho a su hijo cuando era chiquito, cuando estaba en la época de donde todos los valores, las creencias, los modelos de formación mental de un niño es donde más quedan instalados. Y ese chico se queda con su creencia de que no puede ser futbolista, que no tiene las condiciones, o que no ha hecho o no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, ahí es donde decimos que los seres humanos somos seres lingüísticos, porque a través del lenguaje podemos hacer muchas diferencias, positivas o negativas. Si tienen que pararme y preguntarme algo, háganlo, ¿eh? No me dejen hablando solo. No duden en preguntar lo que necesiten. Bien, ¿por qué el observador? ¿Por qué observador que dice ahí?
El observador somos nosotros, las personas, los seres humanos. Los seres humanos somos seres que observamos el mundo, observamos realidades, observamos cómo las cosas suceden, pero muy pocas veces, o por lo menos en un porcentaje muy reducido, nos observamos a nosotros mismos en nuestras creencias. No nos observamos seguidamente, recurrentemente en nuestros modelos mentales. No tenemos esa capacidad de observación de por qué hacemos lo que hacemos y tenemos los resultados que tenemos. Esto es reflexivo, ¿sí? El coaching deportivo nos muestra una herramienta de mucho valor para reflexionar sobre esto, sobre cómo hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos y de dónde viene esa creencia que me hace hacer las cosas de esta manera. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Perfecto. Sí. ¿Sí? Bárbaro, buenísimo. Sigo entonces. Bien, voy a pasar esto. Tiki, tiki. Sistema. Bien. Cuando nosotros formamos parte de sistemas, los sistemas son, por ejemplo, nuestra familia. Nuestra familia es un sistema que está compuesto por papá, mamá, hijos, y el trabajo también. El trabajo es un sistema donde hay una empresa, donde hay compañeros de trabajo, donde hay jefes, donde hay líderes, donde hay dueños, etc. El ZR es un sistema que está compuesto por los dueños del club, los entrenadores, nosotros, los alumnos. ¿Sí? Somos un sistema. Entonces, ¿qué pasa en ese sistema? Cuando yo hago algo, ¿sí? Y tengo un resultado positivo o negativo, piénsenlo un poquito, si impacta o no impacta en ese sistema. ¿Sí? Cuando algo sucede en un sistema, impacta, lo mueve. ¿Sí? La teoría de los sistemas dice que todo lo que sucede en los componentes del sistema impacta en el sistema, lo modifica, lo transforma. Por eso, por ejemplo, yo a veces en el caso nuestro, cuando la escucho a Nadia que dice respetemos al que va adelante, respetemos al profesor, no tenemos que pasar al profesor, y si hay un auto hay que parar. Esto fue lo último que me pasó hace poquito, lo traigo porque fue algo que me di cuenta, que me cayó un fichón. Digo, claro, no estoy respetando, entonces pongo en riesgo, mi acción puso en riesgo a mis compañeros. ¿Se entiende? Porque yo seguí de largo, había un auto parado, tendría que haber parado, tendríamos que habernos quedado todos parados, dejar que ese auto se vaya y después arrancar. No, yo lo pasé por un costado, seguí, me puse en riesgo yo y puse en riesgo a mis compañeros. O sea, mi acción impactó en el sistema, ¿ok? Y el resultado no fue bueno, ¿sí? Porque yo me di cuenta que puse en riesgo a mis compañeros, y entonces digo, a ver, ¿cuál es la creencia mía que me hace transgredir una norma, una regulación, una regla que yo sé que nadie es muy intensa con eso? Muy intensa no, digo, es muy cuidadosa y muy respetuosa. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás. Parece mentira, pero son detalles importantísimos, básicos. Entonces, hay que tener cuidado con el impacto que esto genera en el sistema. Este gráfico es el mismo, visto de otra manera, pero lo quiero poner acá, de esta manera, ¿sí? Los resultados, en nuestro caso, en el coaching deportivo, ¿sí? Podemos decir que están enfocados en mi entrenamiento, ¿sí? Las acciones, sí, es lo que hago, las rutinas, los métodos que utilizo, mi alimentación, las charlas con mi entrenador, las prácticas, podemos sumar un montón de cosas, ¿no? Y en el caso del observador, lo que aún no veo o no descubrí que puedo lograr. Y esto es lo importante. Fíjense que acá abajo dice aprendizaje de primer orden. Es el loop que hoy les contaba, ¿sí? Donde estamos permanentemente modificando acciones, cambiando resultados, haciendo cambios en la acción, cambio de bicicleta, me subo a un caballo distinto, pruebo otra montura, cambio de entrenador porque no me está sirviendo lo que me dice uno, lo que me dice el otro.
O sea, hago cambios en la acción, ¿sí? Y voy viendo qué pasa. Ahora, cuando tengo esta capacidad de observarme... ¿Hola? ¿Quién habló? Claro, iba a decir que no estás compartiendo la pantalla, no estamos viendo. Hola. Hola, no estamos viendo lo que vos compartís. No estás compartiendo pantalla. Algo pasó, algo toqué. A ver, espera. Ahí va. No vemos el PowerPoint. Ok, ahí va de vuelta. Ahí está, ahí sí. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Perdón, ¿eh? Sí, ahora sí. Bien, entonces vuelvo a repetir, ¿sí? Los resultados son mi entrenamiento. Las acciones tienen que ver con lo que hago, ¿sí? La rutina, los métodos, la alimentación, las charlas con mi entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que no veo, ¿sí? Todo lo que aún no veo o no descubrí que puedo lograr, está en ese espacio que llamamos las creencias, o las creencias limitantes, o los modelos mentales, o los paradigmas que aprendí, o lo que todavía no me permito ver. Entonces, hablaba recién del aprendizaje de primer orden, que le llamamos así, ¿no es cierto?, en el coaching. El aprendizaje de primer orden está en la acción y los resultados. Cambio acción, cambio el resultado, voy mejorando. Pero cuando yo tengo la posibilidad de empezar a observarme en cómo hago lo que hago, ¿sí? Empiezo a reflexionar, empiezo a decir, ¿de dónde sale esta forma que tengo de hacer? ¿Dónde lo aprendí? ¿De dónde viene? ¿Tengo la posibilidad de revisar ese modelo de accionar que me permita, por ejemplo, cambiar una acción, mejorarla, pulirla, hacerla más efectiva? Esa es la reflexión. Entonces ahí es donde el coaching interviene. Ahora digo, ¿cómo es la intervención del coaching? Hasta ahora vamos bien, ¿no es cierto? Resultado, acción, observador, de ahí van naciendo. Ahora, ¿cómo el coaching interviene en el observador, en la persona? ¿Cómo el coaching hace cuál es el aporte? ¿Cuál es la mecánica, la metodología? ¿Cómo se hace? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se hace ahora? ¿No? Ahora que ya sé que las acciones son las que definen mis resultados, pero son las que vienen a partir de mis creencias, de todo lo aprendido, de lo bueno y de lo malo, de lo que sirve y de lo que no sirve. Entonces ahora sí nos vamos a meter, voy a pasar esto de largo, acá está. En el coaching deportivo nos metemos en 3 dominios específicos, ¿sí? Uno de ellos es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, que es lo que, acuérdense lo que les decía al principio, es lo que sentimos que podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir, lo podemos de alguna manera conducir, manejar, interpretar. Dentro del cuerpo o de la corporalidad está lo que llamamos gestualidad, movimiento. Como nosotros nos movemos, también definimos un resultado, ¿sí? Cuando yo logro de alguna manera modificar o entender cómo son mis movimientos respecto de la acción que quiero lograr, empiezo a tener cierto dominio de él, o por lo menos empiezo a escucharlo. Para mí el coaching deportivo es fundamental y es clave empezar a entrenar la escucha del cuerpo. Yo siempre cuento un ejemplo mío, personal, que es mi rodilla izquierda, que me permite regular la intensidad con la que pedaleo. ¿Sí? Mi rodilla izquierda tiene ciertos ahí, un poco de óxido, y a veces no funciona como yo quisiera. Entonces por ahí voy pedaleando a determinada velocidad, con determinada intensidad, y la rodilla me dice, vamos bien, dale, seguí así. Y si yo le pongo un poquito más de carga, la rodilla me dice, para un poquito. O sea, mi rodilla me habla. Y el cuerpo nos da mucha información, nos dice de todo, nos cuenta cosas. Y tenemos que empezar a entender y a escuchar, ¿sí?, cuáles son nuestras limitaciones biológicas. Tenemos limitaciones biológicas, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad de visión que está en los 170 y pico de grados aproximadamente, no podemos ver a 360, no podemos correr a más de 5 o 6 kilómetros por hora, creo, no estoy seguro, 7, no lo sé, pero no podemos correr como un chita, por ejemplo.
no podemos respirar debajo del agua, ¿sí? O sea, necesitamos accesorios, no podemos volar, necesitamos subirnos a un avión o algo que nos permita sustentarnos en el aire. Tenemos limitaciones biológicas. Y tanto en el ciclismo como en la equitación o como en cualquier deporte las tenemos. Hay algunos tocados por la varita que tienen limitaciones, tienen menos limitaciones, ¿sí? Pero no quiere decir que puedan volar ni que puedan nadar abajo del agua y quedarse ahí un par de horas. Entonces el cuerpo es este elemento, esta cosa, esta carcasa que contiene al lenguaje con el cual nosotros nos podemos comunicar. Ahora, el lenguaje no es solamente el lenguaje hablado, el lenguaje que conversamos con los demás. Es el lenguaje que conversamos con nosotros mismos. Acuérdense, el coaching ontológico tiene que ver con desarrollar nuestra capacidad, el coaching ontológico y el coaching deportivo, tiene que ver con desarrollar nuestra capacidad de conversar con nosotros, de reflexionar con nosotros, de escuchar nuestras conversaciones internas, nuestros pensamientos. Cuando empezamos a escucharnos, o cuando empezamos a tener una noción mínima de lo que nuestro cerebro, nuestras conversaciones nos empiezan a contar, nuestros cuentos, empezamos a distinguir también situaciones en las que nos decimos a nosotros mismos, Silvio, no, pará, no hagas esto. Cuando estás conversando con alguien, estás escuchando o intentando escuchar y estás construyendo una respuesta antes de terminar de escuchar lo que el otro te dice. No creamos ese espacio de tiempo para terminar de escuchar y de interpretar lo que el otro está queriendo decir. Y además encima le sobre conversamos, o sea, conversamos sobre la conversación del otro. El lenguaje tiene muchos elementos. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. El otro dominio en el cual nos metemos es el dominio emocional, el dominio del repertorio emocional que yo le llamo, ¿no? Las emociones en el deporte nos juegan un papel importantísimo. Por supuesto que el cuerpo también, y el lenguaje ni hablar. El lenguaje son nuestros pensamientos, nuestra mente que nos cuenta cosas. Pero las emociones tienen el poder, muchas veces, de generar una acción que antes no creíamos posible. Como por ejemplo, si yo voy andando a caballo, o voy en bicicleta, o voy haciendo running, y de repente sale corriendo, empieza a correr un Rottweiler, ahí se dispara algo que se llama adrenalina, y aparece en el torrente sanguíneo, y hay una emoción de miedo, y una emoción de salir corriendo, de huida, ¿sí? Que me despierta una capacidad emocional que me hace que mi cuerpo se transforme en una máquina de correr como yo nunca hubiese podido. Entonces, las emociones están íntimas, por eso yo decía que las emociones están íntimamente ligadas a la acción. Están íntimamente ligadas a la forma en que nosotros podemos accionar. Entonces podemos gestionar las emociones, podemos empezar a entender que para un resultado determinado, no digo para correr, si sale un Rottweiler a corrernos, corramos, ¿no es cierto? Escapemos, salgamos corriendo de ahí. Pero digo, cuando eso no sucede y estamos en una actitud, por ejemplo, haciendo una actividad deportiva, está bueno detenerse un segundo y decir, a ver, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me están diciendo las emociones que estoy sintiendo en este momento? ¿Es una emoción de plenitud? ¿Es una emoción de alegría? ¿Es una emoción de disfrute? Yo digo, el deporte, por ejemplo, es el que yo practico, el que practicamos entre muchos de nosotros, es un deporte que es amateur, es un deporte, digamos, para pasarla bien, para estar saludable, para ejercitarnos, para generar por ahí relaciones sociales también, es decir, tiene muchos componentes la actividad deportiva.
en el caso de los deportes de alta competencia, lo emocional es algo muy, muy fino, muy delicado, ¿sí? Donde las emociones juegan un papel importante en el éxito de un deportista. Y es ahí donde se trabaja mucho, en aprender a gestionar las emociones. ¿Sí? ¿Quién habló? No, yo que quería hacer una pregunta. Esto de gestionar las emociones, a ver, ¿se genera en el momento que uno está haciendo el deporte? No, porque ahí estás concentrado en lo que estás haciendo, bicicleta, tenis, caballo, lo que sea. ¿Y no hay emociones para vos en ese momento? Sí, pero si me concentro en la emoción y no me concentro en lo que estoy haciendo, entiendo que puedo fallar. Ahí está el gran dilema, ¿no es cierto? Aprender a escuchar el cuerpo implica aprender a escuchar emociones, ¿sí? Vos cuando estás haciendo algo, estás escuchando tus emociones, estás concentrada, porque es automático, ¿no? No es que las emociones van, ahora voy a estar contento o ahora voy a estar enojado, no. Las emociones van surgiendo en función de la acción que estás ejecutando en ese momento, ¿sí? Y por supuesto que estás enfocada diciendo, bueno, a ver, si haces running, la pisada, la velocidad, la intensidad, el rebote, el brazo, la cintura, o sea, empezar a escuchar cada una de tus partes, las partes de tu cuerpo, que te van diciendo cosas. Y hay una emoción que como estamos acostumbrados a vivir en automático, no tenemos la capacidad de registrar la emoción que estamos viviendo, que estamos experimentando momento a momento. Eso es lo que yo digo, aprender a reflexionar sobre lo que pasa en nuestro cuerpo. Aprender a escuchar el cuerpo. Aprender a escuchar nos da la posibilidad de atender una situación que por ahí puede ser crítica. ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es tu nombre? Silvina. Ella, mi mamá, o sea, Silvina. escuchamos todos acá en ¿Qué casa. tal, Silvina? Bien. O sea, no es que te desconcentrás, ¿sí? Al contrario, la idea es aumentar tu capacidad de escucha. La concentración tiene que ver con escuchar lo que está pasando alrededor tuyo y con vos, ¿sí? Eso es concentración. Concentración en cada acto que estás haciendo en tu actividad deportiva. La previa, la durante y la posterior. ¿Vamos bien? Bueno, ahora sigo. Falta poquito, ¿eh? Ya estamos terminando. Así ya los dejo. Bueno, estamos acá, cuerpo, emoción y lenguaje. Bueno, entonces, como hablaba recién, ¿no? Biología. Esto es nuestro componente biológico, el cuerpo, el lenguaje y las emociones. Hay muchos más elementos. Yo no me meto, no nos vamos a meter en otros dominios porque desde el coaching ontológico nos enfocamos en estos tres: cuerpo, emoción y lenguaje, que es un montón, ¿sí? Creo que... Bien, entonces hablamos de la corporalidad. Solo podemos observar y hacer lo que nuestra biología nos permite, ¿sí? Esta está limitada por el sexo, el funcionamiento de nuestros sistemas nervioso, motriz, endocrino, visual, etc. Son las limitaciones. De esto podemos hablar mucho con Marcia también. La postura corporal que adoptamos incide en el lenguaje que usamos y la emocionalidad que experimentamos. Cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos comunicamos, con gestos, con poses y miradas. Y la emocionalidad, ¿sí? Son disposiciones dinámicas para la acción. Colorean, yo digo que colorean el mundo que acontece y contribuyen a definir lo posible. Cuando yo tengo una emocionalidad de ansiedad, no estoy en el presente, estoy preocupándome por el futuro. Por eso cuando alguien me dice, me preocupa, yo quiero ganar, ¿sí? Estoy perdiendo contacto con lo que está pasando aquí y ahora. Cuando me dicen, yo quiero subir al podio, estoy preocupado porque quiero prepararme para el podio, no me estoy preparando para el pasito a pasito, para toda la previa que necesito disfrutar
para poder llegar a donde yo quiero llegar, ¿sí? Eso es un tema para empezar también a trabajar con el tema objetivo. El objetivo no es estar arriba del podio, el objetivo es todo el camino que tengo que recorrer para que pase eso, ¿sí? Todo el previo, es como hacer un trabajo hacia atrás. Bueno, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a eso, ¿sí? ¿Lo estoy recorriendo? ¿Me estoy enfocando en el momento presente o me estoy enfocando en el presente, en el futuro, que es incierto, es desconocido? Lo único que tenemos es el presente. Es fundamental diferenciar las emociones, porque hay emociones que son pasajeras y hay emociones que se llaman estados de ánimo, ¿sí? La diferencia entre emoción y estado de ánimo es que las emociones son efímeras, tienen una duración muy cortita, de entre 3 y 5 minutos aproximadamente, y los estados de ánimo pueden ser recurrentes, pueden durar, no sé, semanas, meses, ¿sí? Se pueden transformar en patologías serias los estados de ánimo si no son atendidos a tiempo y como corresponde. Bien, y después está el lenguaje, ¿sí? Que es el otro dominio. Observamos a través de nuestras distinciones. ¿Qué es una distinción? Cuando yo tengo la capacidad de distinguir, por ejemplo, una situación de peligro, ¿sí? Estoy pedaleando en un barranco y se me viene una curva y si yo no tengo idea de lo que es una curva, es muy probable que siga largo. No es el caso, no conozco los casos, pero lo pongo así exagerado, como decir, distingo que está viendo algo que me puede poner en peligro, ¿sí? Porque nosotros observamos a través de esas distinciones, de las distinciones lingüísticas. Tomamos posición sobre lo observado a través de nuestros juicios. Este es otro tema que vamos a hablar en alguno de los próximos talleres. El tema de los juicios tiene que ver con cómo nosotros, los seres humanos, creemos en lo bueno y en lo malo, por ejemplo, ¿sí? Alguien me dijo alguna vez que andar en bicicleta es malo, ¿no? No le podés decir es un ciclista. Yo creo que es como decirle a alguien que hace equitación, andar a caballo es malo. Sí, dicen, maltratas a los caballos, o no, el de arriba no hace nada. Siempre hay comentarios de gente que por ahí no sabe. Claro, y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con los paradigmas, con las creencias. Y esto tiene que ver con los juicios. Todos los seres humanos tenemos juicios, juicios de valor, juicios positivos, juicios negativos. No tienen ningún valor en ese sentido. Los juicios son juicios, ¿sí? Algunos son juicios que pueden mostrarnos nuestra propia identidad. Cuando nosotros hablamos y emitimos juicios, estamos mostrando algo nuestro, estamos mostrando nuestro mundo, estamos mostrando la forma en como nosotros vemos el mundo. Y cuando escuchamos el juicio de otro, estamos escuchando eso también. Estamos escuchando su identidad, de dónde viene, cuáles son sus gustos, sus valores, etcétera, etcétera. Sean buenos o sean malos, coincidan o no coincidan con nosotros, con los nuestros. Pero ese es un tema que vamos a ir agarrando a lo largo de los próximos talleres, porque los juicios es un tema muy profundo, que tiene hay mucha información, ¿sí? Y lo vamos a ir agarrando de a poquito. Construimos sentido a lo observado a través de nuestras narrativas. Bueno, los seres humanos nos pasamos la vida contando cuentos, contando historias, contando proyectos. Entonces narramos cosas, ¿sí? Cuando nos encontramos con alguien y nos cuenta, no, ¿sabés lo que me pasó cuando estaba pedaleando en la montaña y de repente me encontré con, no sé, con una piedra y pasó lo que pasó? Y bueno, contamos cosas, ¿sí? Y observamos a partir de lo que contamos, ¿sí? Que es parte de nuestra experiencia, de nuestra historia. Contamos historias, nos encanta contar historias, algunos más, a otros menos. Y le damos sentido a nuestra vida desde ese lugar. Una de las premisas fundamentales del lenguaje es su invaluable capacidad de generar acción. Hoy terminamos acá, vamos a terminar acá. Y
lo que les quiero... Hola Graciela, llegaste. Llegaste justo cuando estamos terminando. Qué pena. Perdón, lo voy a leer después, perdón. Estaba en una consulta médica, estoy con médicos y médicos y médicos. Bueno. Después lo leo, perdón. Entonces estamos en ese espacio, ¿no? En el espacio de la capacidad que tiene el lenguaje de generar acción. Cuando con Nadia hace un tiempo dijimos, vamos a empezar a hacer talleres de coaching deportivo, fueron conversaciones que fueron y vinieron entre nosotros, donde fuimos haciendo declaraciones y creando contenidos y diciendo, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, y generamos una realidad que antes no existía. ¿Qué es esto que está sucediendo hoy, no? Donde le pusimos tiempo, le pusimos diseño, lo pusimos en la agenda y empezamos a generar algo que antes no existía. O sea, somos capaces, los seres humanos, de generar realidades a partir de nuestras conversaciones. Y esto lo encadeno con un acto lingüístico, hablando del lenguaje, que son las afirmaciones. Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me digo a mí mismo, voy a poder lograr pedalear 100 kilómetros en 3 horas. ¿Sí? Es una afirmación, es una declaración subida a una afirmación. ¿Sí? Entonces, me cuento un cuento, vieron que yo recién dije que los seres humanos nos creamos a través del lenguaje. Me cuento un cuento, ¿sí? Diciéndome a mí mismo una historia, una narrativa, que de acuerdo a como yo creo que las cosas las puedo hacer, acciones, ¿sí? Puedo pedalear 100 kilómetros en 3 horas, o en 3 horas y media, o en 4, no sé, las que yo decida y me quiera poner como objetivo. Pero para eso tengo que ir diseñando pasito a pasito, ir haciendo las acciones previas para lograr ese objetivo. Esto es sentido común, pero hoy lo que quiero que nos quedemos es con esto, ¿no? El lenguaje es generativo, el lenguaje genera acción, genera realidades, no solamente describe, no solamente le da forma a lo que vemos y a lo que acontece, sino que también a partir de cómo nosotros conversamos, generamos una acción, generamos que suceda algo, generamos que algo ocurra. Bueno, por hoy estamos acá, vamos a cerrar el taller de hoy, les quiero preguntar, ¿con qué se quedan ustedes de todo lo que hablé yo? Porque hablé solo. ¿Qué es lo que más les queda así grabado? Aunque sea una palabra, me interesa escucharlos. Y mira, yo me llevo el tema del lenguaje que va más allá de lo que es la palabra y tratar de ir decodificando el lenguaje corporal, ¿no? El por qué en determinados momentos uno se tensa, por qué disfruto determinadas circunstancias y otras no. Y después el tema de que la acción en definitiva es la consecuencia de una decisión. Sí, de una conversación interna, ¿no? De un pensamiento, que es de donde nacen las acciones. Gracias, Ale. Bueno, gracias a vos, Silvio, la verdad que muy interesante. ¿Quién más quiere decir algo? No, bueno, lo que comentabas del efecto de cuando uno está pensando siempre en el futuro y deja de observar el presente, o sea, lo que está viviendo, es cuando competencia, que el día de la competencia está tan estresado por esa carrera la corrió 25 veces en la mente. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tomar agua acá, voy a comer en el otro lado, me voy a bajar, puedo pinchar una goma. O sea, te armás todo un castillo que el día que vas a la carrera, casi con seguridad va a ser totalmente diferente a todo lo que pensaste. Y eso te genera un estrés que no te permite
disfrutarla y muchas veces hasta lo padeces, porque tenés un desgaste emocional tan grande que eso te repercute físicamente. Muchas veces la mente te genera, no sé, un calambre o una insuficiencia en otros aspectos, o un error táctico de provocarte una caída por desconcentración, y son las cosas en las que uno trata de ir trabajando cuando entrena para dar herramientas para poder llegar más tranquilo al momento de una competencia, o mismo de un fondo. O sea, por ejemplo, cuando una persona que recién arranca va a hacer su primer fondo, lo toma como si fuese a escalar el Everest, porque es una situación totalmente desconocida y uno no sabe a qué se enfrenta. En cambio, cuando ya hizo 20, 30, 50 fondos, es una salida más, un poco más larga, que sabe que va a parar, se va a comer el alfajor o el sanguchito, o va a parar a tomar agua, y ya no lo está elaborando, porque ya lo vivió y lo conoce. Tal cual, tal cual. Vos dijiste algo muy interesante, Fernando, que es esto de que ¿viste? La carrera la corrió mentalmente un montón de veces. Hay algo en el coaching que hacemos, que entrenamos, que es la visualización creativa, que no tiene nada que ver con, digamos, con estar preocupado por el futuro y desconectarse del presente, sino que visualizar mucho antes de la carrera, ¿sí? Esto es parte del entrenamiento de un deportista de alta competencia, donde se visualiza, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, corriendo los 100 metros llanos, o corriendo no sé, una carrera de ciclismo, o el que hace equitación haciendo una competencia de salto, o el deporte que fuera, ¿no? Pero es una herramienta muy interesante para aprender a concentrarse durante la actividad, ¿no? Para aprender a escuchar lo que está pasando en el momento presente. Y eso es lo más difícil que hay. Si no, seríamos todos súper exitosos en todo lo que hacemos. Nos conectamos y nos desconectamos. Estamos haciendo switch permanentemente. Presente, futuro, pasado. El pasado también es todo un tema que viene y nos arrastra, es parte de nuestra historia y no podemos despegarnos de ella. Hay que transformarla en aprendizaje, la historia. Y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis recursos en este momento? ¿Cuáles son mis fortalezas en este momento? ¿Qué es lo que aprendí de todo lo que vengo haciendo? Y ese es el foco que hay que ponerle al desarrollo deportivo, por ejemplo, ¿sí? A lo que sea que encares en la vida, no solamente en el deporte, ¿no? En la vida, en el trabajo, en todo, en absolutamente todo. Así que bueno, buenísimo el tema, Fer, gracias. Un aporte enorme. Deportista de toda la vida. Muy bien. ¿Algo más quieren comentar, chicos, de lo que se llevan? ¿No? Bueno. Silvio, yo quiero agregar algo, no sé si me escuchan. Sí, Marcia, ¿qué haces? Bien, todo bien, ¿cómo estás? Sumando algo que dijo Fer, que realmente tan interesante esto del desgaste cognitivo, cómo nos desgastan los pensamientos, ¿no? Y en una competencia o en un entrenamiento, muchas veces nos creemos esos pensamientos. Pienso que estoy cansada, pienso que no voy a llegar, pienso que no sirvo para esto. Nos creemos esos pensamientos. Y la realidad es que si estamos ahí, es porque nos permitieron estar ahí, es porque entrenamos para estar ahí, y podemos hacerlo. Bajaremos la intensidad, cambiaremos una variable, ¿viste? Pero que muchas veces creernos lo que pensamos nos juega en contra. Por eso, ¿no? por eso desde el coaching sostenemos... Estoy agitada, ¿no? Porque estoy pedaleando. Buenísimo lo que decís, pero eso tiene que ver con lo que decía recién, el lenguaje generativo, no solamente la palabra escrita, sino lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos. Claro. Pero eso también, creo que eso también se entrena. ¿Cómo vale? Que eso también se entrena, ese pensamiento positivo, entre comillas, de revertir esa sensación de que no puedo, de que no llego, de que no estoy en condiciones. Creo que también uno mentalmente lo va cambiando con el entrenamiento y se va diciendo, sí puedo, lo voy a hacer, sé que estoy en un momento ahora de baja, pero que lo voy a superar.
creo que eso también lo podemos ir modificando. Tal cual, tal cual. A partir de que entendemos que esto es posible, ¿sí? Que el lenguaje es generativo, las afirmaciones negativas las podemos cambiar por afirmaciones positivas, por afirmaciones de posibilidad. Entonces ahí está el otro extremo. Si digo, yo no voy a poder porque estoy cansado, porque me falta agua, porque no tengo energía, pero voy a bajar la intensidad, como dijo recién Marcia, y voy a llegar. Lo voy a cumplir. O sea, le estás poniendo una afirmación positiva a la negativa, que te contabas recién. Y ese es el mecanismo, ese es el entrenamiento. Empezar a darte cuenta, cuando aparece una conversación en tu cabeza, un pensamiento negativo, que son afirmaciones, el no puedo, el no soy o no sirvo, esto, aparte de afirmaciones son declaraciones que son muy potentes, ¿sí? Vos podés darte cuenta en ese momento, decir, epa, pará, tengo recursos para poder cambiar esa afirmación negativa y empezar a pensar en el antídoto, si se quiere. ¿Ok? Bueno, muchas veces sucede que cuando vas a hacer una salida o a una carrera, yo trato de ser muy observador de lo que dice o hace la gente, de las gestualidades y demás. Y muchas veces, en todos los años que hace que estoy metido en el deporte, escuchás, no voy a poder, no, yo no creo que vaya a poder, porque mirá, están todos reentrenados y yo no, y no puedo. O sea, ya ves que entra a la cancha, como quien dice, para atrás, ¿no es cierto? Sí, casi En el metiendo un gol transcurso en contra. de la salida o de la competencia, claro, en el transcurso de la salida o de la competencia, ve que esa realidad no es tan así como lo que venía sosteniendo, que lo daba por hecho, que no iba a poder, y se dio cuenta que sí podía, porque ni siquiera tenía los parámetros para definir que no iba a poder, pero ya en su mente estaba como en inferioridad de condiciones. Y la diferencia emocional de la previa al post, una vez que logró el objetivo, es tan grande, es una inyección anímica tan grande que puede más que a veces cualquier entrenamiento. Sin duda, sin duda. Vos fijate, por ejemplo, hay un ejemplo que creo que la mayoría de nosotros conoce, que es Cachito Vigil, el ex entrenador de las Leonas. ¿Se acuerdan de Cachito Vigil? ¿Más o menos lo han escuchado? Cachito Vigil sacó campeonas del mundo de hockey a las Leonas, no me acuerdo ya qué año, si fue el 2005 o 2007. Más allá de sus habilidades deportivas y habilidades técnicas, él desarrolló, junto a un grupo de especialistas, aplicando coaching deportivo, desarrolló su capacidad de pensamiento como equipo. Y lograron, pero arrasaron en ese mundial. ¿Sí? Después Cachito Vigil se retiró y cambió todo el resultado. Otro caso es el caso de Agustín Pichot. Francia 2007, no sé si te acordás, Fer. Los Pumas ganaron el mundial por primera vez. Ese fue Agustín Pichot, que hizo todo un trabajo previo como motivador deportivo, donde desarrolló una capacidad de motivación tan fuerte. Hay unos videos espectaculares para ver de Agustín Pichot, donde los puso, pero yo diría arriba de los All Blacks. Los All Blacks son para mí los jugadores de rugby más motivados del planeta. Cuando te hacen el jaca, que parece que te van a pasar por arriba, bueno, Agustín Pichot los enfrentó a los All Blacks, le ganó a los ingleses, o sea, fue todo un trabajo previo, más allá de lo deportivo y las habilidades técnicas, las habilidades que él desarrolló emocionales, motivadoras, conversacionales, todo eso fue un trabajo adicional que le agregó al equipo. Después hay otros casos también, que ahora no me acuerdo, me estaba acordando recién de esos dos, porque son casos muy, muy, muy nuestros, ¿sí? Hay otros casos, por ejemplo, Michael Jordan. A Michael Jordan le dijeron, usted no sirve para jugar básquet, señor.
A Messi le dijeron, sos muy chiquitito, no tenés el cuerpo para un futbolista. O sea, viste, cuando alguien te dice algo y por ahí te despierta una alarma y te dice, no, pará, yo no estoy, viste, yo voy a hacer lo que yo quiero, empezás a contarte el cuento, más allá de tus habilidades técnicas, pero tu cabeza te puede llevar a donde vos quieras. Bueno, vos sabés que no sé si tiene absolutamente que ver con lo que estás hablando, pero muchas veces me viene a la mente esto, tal vez lo podemos empalmar y puede ser positivo en la charla. Muchas veces cuando uno ve, no sé, un entrenador de un equipo de fútbol, un director técnico, no sé, un director deportivo de un equipo de ciclismo, asocia lo que fue como deportista a su capacidad como director técnico. Es decir, supuestamente Maradona tendría que haber estado 3 escalones más arriba que cualquier director técnico del planeta. Y en la mayoría de los casos no tiene mucho que ver una cosa con la otra, porque hay personas que por ahí han sido eximios deportistas, pero no tienen la posibilidad o la capacidad de transmitir o de generar en el alumno o en el dirigido, fijar los conceptos que quiere transmitir. Más allá de que los tenga, y yo creo que hoy por hoy cualquier persona que, no sé, dirige un club de básquet, un club de fútbol, más o menos la mayoría tiene los conocimientos, pero a veces es cómo se transmiten o cómo le llega al alumno y lo motiva para poder a posteriori poder desarrollarlo. Y yo he conocido muchos casos de por ejemplo, en el ciclismo, de gente que dirigía equipos y que no había sido un ciclista ultra destacado, pero tenía una forma de transmitir y de llegar que era mucho más efectiva que por ahí el que había sido un supercampeón, ¿no es cierto? Tal cual, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la motivación personal y la pasión por lo que uno hace, por lo que a lo que uno se dedica, ¿no? Cuando algo está hecho desde ese lugar y no es ni a la fuerza, no es ni condicionado, sino que es por elección, por una elección genuina, los resultados aparecen de una manera mucho más efectiva. Y es muy probable que a Maradona, por ejemplo, él sabía mucho de técnica, la tenía re clara, pero por ahí de los procesos mentales le faltaba un poco más de desarrollo. Porque, a ver, no es que Maradona no lo supiera, estoy casi seguro que sí, porque estuvo siempre rodeado de profesionales en todas las áreas. Pero él, como desarrollo propio, él o cualquier otro deportista, yo el que más conozco es a Cachito Vigil, porque él se desarrolló no solamente como entrenador deportivo, sino como coach ontológico. O sea, él estudió, se formó, tuvo la experiencia de aprender, hizo también formación en psicología deportiva. O sea, trabajó mucho con lo que pasa en la cabeza del deportista de manera profesional. Entonces empezó a entender cómo es el proceso mental de un deportista. ¿Sí? En mi caso yo no me considero un deportista, me considero alguien que intenta aprender a andar en bicicleta por ahora, ¿no? Pero como coach, ¿sí? Veo, por ejemplo, mi mayor experiencia no está en los deportes, pero está más en las empresas, con los equipos de trabajo. Yo veo un equipo de trabajo de una empresa que va para el frente, está motivado, les gusta lo que hacen, y veo a otros que van para atrás. Veo la diferencia y digo, claro, estos chicos eligieron estar donde están y estos estuvieron forzados a estar en este equipo de trabajo, los pusieron, no les dieron a elegir. Entonces es distinto también, ¿viste? O sea, hay contextos que también son los que definen el éxito de un equipo o de un deportista, ya sea grupal o individual, ¿no? Pero bueno, esto da para hablar horas y horas y horas. Por eso los talleres van a tener una duración más o menos aproximada de 1 hora y lo vamos a ir haciendo una vez por mes. A menos que quieran que hablemos todas las semanas, que me lo pidan, bueno, también lo podemos hablar. Pero la idea es ir armándolos mensualmente. El próximo taller ya tiene fecha, va a ser, hoy estaba viendo la agenda, el 15 de abril, taller, vamos a hablar de las emociones, ¿sí? El próximo taller va a ser exclusivamente de las emociones, vamos a ver el tema emocional.
Y ya que estamos, se las dejo picando. Si no la vieron, la película Intensamente, que es la de los dibujitos de Disney, véanla de vuelta, porque parte de lo que pasa en esa película nos pasa a todos en la actividad deportiva, en todo, en la vida misma. Así que véanla. Chicos, bueno, un placer, un gusto verlos, escucharlos, y por ahí mañana nos cruzamos en el entrenamiento. Gracias, Silvio. Abrazo para todos. Bueno, gracias. Nos vemos Gracias. mañana. Chau, chau. Chao. Chao, chicos, Nos gracias. vemos. Gracias, chicos. Chao, chao.